Hola amigos, y continuamos con la segunda parte de este lindo suéter modelo Seiko. Continuamos con esta segunda parte donde vamos a montar 41 puntos en las agujas de 4.5 milímetros. Recuerden que la forma de montar los puntos es de forma que quede elástica, de preferencia. También decirles que pueden tejer las mangas con agujas rectas convencionales, no hay ningún problema. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante, y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal, y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Ya tengo montado aquí los 41 puntos. ¿Y cómo se va a tejer? De forma elástica retorcida. El tutorial anterior hemos visto cómo se teje así que los invito a que vayan, a que pasen a ver. Allí les muestro cómo tejer con agujas rectas o con agujas circulares. Aquí tengo la pequeña muestra para que ustedes vean con agujas rectas cómo quedaría de esta forma, muy bonito, una puntada reversible. Coméntame aquí abajo quiénes de ustedes ya vieron y practicaron esta puntada que queda muy bonito. Fíjense, para las mangas van a tejer unos 5 a 6 centímetros en la puntada elástica retorcida, y ahí nos vemos para empezar a explicar los aumentos. Ya continué tejiendo los 6 centímetros de altura en la puntada elástico retorcido. ¿Ven? Ahora vamos a hacer un cambio de agujas y también vamos a empezar a hacer los aumentos para la manga. El aumento será aquí al empezar y al terminar. ¿Cada cuánto tiempo? Será cada 3 hileras. En la cuarta hilera un aumento aquí y otro aquí. Les recomiendo que vayan anotando para que no haya confusión. Pueden tejer las mangas simultáneamente o uno por uno. En esta oportunidad estoy tejiendo uno por uno. Empiezo cambiando las agujas a 5 milímetros, tejo el primer punto y aquí vamos a aumentar un punto. Este de aquí, que fue en revés, anteriormente lo levanto y lo tejo en derecho. Aquí ya tenemos un aumento. Continúo todo hasta un punto antes del final, donde haremos el aumento en el otro lado. Llego al final un punto antes y hacemos el aumento. Este punto que está aquí lo levanto y lo tejo. ¿Ven? Si teníamos 41 puntos, ahora tenemos 43 puntos. Anoten que ya hicieron disminución, aumento en ambos lados. Bien, son 3 hileras y volvemos a repetir. Entonces la hilera de atrás es como hilera 1, que tejemos todo en revés. Ya tejimos, terminé de tejer la primera hilera que fue en revés. Ahora estamos en el lado de adelante, donde sería la hilera 2. Y aquí he separado los 23 puntos en el centro, que continuaremos con el mismo diseño que hemos estado haciendo en el cuerpo. Y aquí tenemos, para que sepan la separación, si tenemos 43 puntos, he separado 10 puntos, 23 para el diseño y 10 puntos al otro lado. Bien, esta es la segunda vez o la segunda hilera desde que hemos hecho el aumento. Entonces tejemos todo en derecho esas partes. Recuerden, antes y después del diseño es en revés. Paso la marca y tejemos según lo que nos corresponde en los patrones, ¿no? Lazada,
3 derechos, 2 puntos juntos, un revés, disminución simple, 3 derechos, lazada, un derecho, lazada, 3 derechos, 2 puntos juntos, un revés, disminución simple, 3 derechos, lazada, paso la marca, 2 revés que son al final del diseño y los 8 puntos siguientes o el resto de puntos en derecho. Si estás tejiendo con más puntos o con menos puntos, solo recuerda colocar los 23 puntos en el centro. Esta es la tercera hilera donde se teje todo en revés y obviamente se respeta el diseño tejiendo tal como se encuentra. Que sería, ven, estos dos antes y después en derecho, acá hay revés, 1, 2, 3, 4, 5, un derecho, 1, 2, 3 revés, 3, a ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 revés, un derecho, 1, 2, 3, 4, 5, paso la marca, 2 derechos y terminamos en revés. Entonces allí ya hemos terminado con las 3 hileras. Recuerden que en la cuarta hilera es donde se hacen los aumentos. Pero les voy a mostrar una forma fácil de recordar. Estuve viendo que si, fíjense en los patrones que ya deben de haber descargado, igual lo voy a poner aquí para que vean. La hilera 3, la hilera 7 y la hilera 11. Ahí en esas hileras recuérdense cuando les toque la hilera 3, la hilera 7 y la hilera 11 es donde harán los aumentos al empezar y al terminar, ¿sí? De esa forma me he estado guiando. Cuando lleguen a esas hileras sé que toca el aumento. Por ejemplo aquí ya tocaría la hilera 3 de los patrones, ¿verdad? Entonces aquí hago el aumento, tejo 1, levanto y lo tejemos. ¿Ven? Es muy sencillo para recordar, o si quieren ponen un marcador, si quieren lo anotan, háganlo como para ustedes sea más sencillo y fácil. ¿Ven? Ya estoy en la hilera 3 de los patrones, que serían una lazada, un derecho, una lazada, 2 derechos, 2 puntos juntos, un revés, disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos, un revés, disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos, un revés, disminución simple. Recuerden que estos patrones lo pueden descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Y terminamos aquí con 2 derechos, una lazada, un derecho, una lazada. Paso la marca, 2 revés y tejemos hasta un punto antes de terminar y hacemos el aumento, que sería de este último. Levantamos y tejemos, ahí está, y nuevamente vuelven a repetir 3 hileras,
1 por atrás, 2 por adelante, 3 por atrás, y cuando estén adelante nuevamente hacen el aumento al empezar y al terminar, que como ya les dije, en mi caso hice los aumentos cuando estoy en los patrones en la hilera 3, 7 y 11, sé que tocan los aumentos al empezar y al terminar. Y así van a continuar tejiendo hasta tener unos 79 puntos. Aquí he estado avanzando con la otra manga y quiero que vean cómo ha ido quedando. Esta es una manga. Fíjense, si lo pongo aquí, esta parte del puño es pegada. Si ustedes no les gusta que quede tan pegada, pues no lo hagan de 41 puntos, sino un poco más, ustedes ya verán. Pero poco a poco la manga se va a ir abriendo. Ven, en esta parte de por acá, acá está mi codo, ya comienza a sobrar bastantes puntos. Tengo actualmente los 79 puntos. Voy a medir aquí el ancho del puño en puntada elástico retorcido, tiene 15 centímetros y medio. Y con los 79 puntos aproximadamente, porque recuerden que esto se está enroscando, aún no hemos terminado tampoco, tenemos una medida de 42 centímetros más o menos, ¿sí? Ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones. Para hacer las disminuciones de la manga tenemos que ir disminuyendo, tejiendo, y la parte de acá arriba tiene que quedar un poco redondeada, ¿verdad? En ambos lados. Entonces acá les voy a poner un cuadro de disminuciones. La forma en que será: primero, vean el cuadro desde la parte de abajo. Dice 5 puntos. Disminuiremos primero 5 puntos. Luego dice 2, 3, 1. ¿Qué quiere decir el primer 2? Es la cantidad de hileras. El 3 es la cantidad de puntos que se va a disminuir, en este caso 3 puntos más. Y el tercer número viene a ser cuántas veces. Entonces es una vez. Arriba dice 2, 1, 13. Cada 2 hileras se disminuirá un punto cada 13 veces. Quiere decir que serán 13 puntos en total. Un punto, un punto, un punto, un punto. Más arriba, cada 2 hileras se disminuirá 2 puntos solo una vez. Y el último dice 2, 3, 3. Cada 2 hileras se disminuirá 3 puntos por 3 veces, que será un total de 9 puntos. Pero ahora lo vamos a hacer todo eso juntos, no se preocupen. Todas esas disminuciones lo haremos juntos, pero quería que ustedes aprendan cómo se lee esa parte. Primero es hileras, el segundo número es cantidad de puntos y el tercer número vendría a ser la cantidad de veces que se va a disminuir. Empezamos aquí con 5 puntos. El primero, retiro sin tejer, tejemos y monto. 1, 2, 3, 4, 5 puntos que se disminuyó, y aquí lo tenemos. Ahora, toda esta parte lo van a tejer según como corresponde, igual como corresponde al diseño, y nos vemos al empezar la hilera de atrás. Recuerden que el lado derecho siempre se va a tejer o se va a disminuir cuando estamos por adelante, y el lado de la izquierda siempre se va a disminuir cuando estamos por el lado de atrás del tejido. Así que voy a tejer y nos vemos al empezar esta hilera. Volteo y ahora hacemos los 5 puntos en este lado. Recuerden que es por el lado de atrás, por lo tanto disminuiremos en revés. El primero retiro sin tejer, tejo y montamos. 1, 2,
3, 4 y 5 puntos. Ahora tejemos todo esto normal según como nos corresponde y nos vemos al empezar la hilera por adelante. Ya estoy nuevamente por adelante y ahora vemos el cuadro. ¿Qué es lo que continúa? Si hemos disminuido 5, el de arriba dice cada 2 hileras. ¿Qué esas cada 2 hileras significa cuando estemos adelante o cuando estemos atrás según el lado en que estemos disminuyendo? En este caso adelante, y dice 3 puntos por una vez. Entonces disminuimos un puntito aquí. Tejo y montamos 1, 2 y 3 puntos disminuidos en total. Acá están 5 y 3 puntos. Nuevamente repetimos tejiendo todo hasta terminar esta hilera y nos vemos al empezar la hilera por el lado revés. Ya estamos por atrás y ahora los 3 puntos del lado de atrás. Y montamos 1, 2 y 3 puntos, así, ¿ven? Ya está. Igual terminen de tejer toda esta hilera y nos vemos al empezar el otro lado. Y bien, ya tenemos las dos primeras disminuciones, que fue de 5 y de 3, y el otro lado también 5 y 3. ¿Qué es lo que sigue? Vemos cada 2 hileras un punto se disminuirá durante 13 veces. Quiere decir que serán 13 puntos los que se van a disminuir cada vez que empecemos la hilera. Aquí entonces empiezo con el primer punto a disminuir, 1, y anoten cuántas veces van para que no haya confusión, ¿sí? Esta es la primera para mí. Ahora vamos a tejer toda esta hilera y 2 puntos antes de terminar la hilera nos vemos, porque aquí la disminución lo haremos adelante, 2 puntos juntos será. Si desean lo pueden hacer atrás para que no se confundan, pero ya que es solo un punto lo podemos hacer adelante, ¿sí? Lo vamos a hacer juntos, 2 puntos antes nos vemos. Ya llegué al final de la hilera y los 2 últimos puntos lo tejo como 2 puntos juntos. Ahora anoten que ya se hicieron las primeras disminuciones. 1 y 1 son 13 veces. Entonces tejen por atrás y cuando estén por adelante otra vez sería disminución simple, 2 puntos juntos, que serían la segunda. Anoten hasta tener 13 disminuciones por cada lado. Y allí nos vemos porque continuaría la siguiente disminución de cada 2 hileras, 2 puntos una vez. Les muestro cómo se está viendo y todo lo que he avanzado. Recuerdan que empezamos aquí con 5 puntos menos, luego 3 y luego un punto se ha disminuido durante 13 veces. Aquí y en este otro lado también. Algo importante que también tengo que decirles es cuánto de largo se tejió en total la manga. Por ejemplo, si esta parte fue de 6, después de la puntada elástica retorcida, hemos tejido 35 centímetros más lo que se ha tejido. Estos 35 centímetros viene a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diseños por si quieren saber. ¿Ven? 35 centímetros y ahí hemos empezado a hacer las disminuciones. Si quieren más largo, más corto,
ya queda a gusto de cada uno, al igual que los 79 puntos que teníamos aquí es a gusto. Si ustedes quieren más ancho pueden continuar aumentando. Bien, ya hemos llegado aquí y la siguiente sería 2 puntos solo una vez. Entonces el primero igual retiro, tejo y monto 1 y 2. Aquí estamos. Terminamos de tejer toda esta hilera y nos vemos al empezar la otra hilera. Estamos por atrás y ahora toca disminuir 2 puntos por atrás. 1 y 2. ¿Ven? Es sencillo, simplemente llevar la cuenta de las disminuciones y tener cuidado de no equivocarnos para que ambos lados esté igual. Ahora tocan las últimas disminuciones y vemos 3 puntos, 3 veces se va a hacer. Entonces, como hemos estado haciendo aquí, 1, 2 y 3 puntos. ¿Ven? Ya empieza aquí a redondear. Terminen y al empezar nos vemos para hacer los 3 puntos de acá y los 3 puntos por la parte de atrás. Estamos haciendo las primeras disminuciones, 2 y 3. Continuamos tejiendo otra vez por adelante, donde haremos la segunda vez disminuyendo 3 puntos. Aquí empezamos 1, retiro ya esta marca porque hemos llegado aquí al diseño. Igual tejemos 2 y 3 puntos. Una vez que terminé de hacer acá los 3 puntos que he disminuido por segunda vez, quiero que vean que ya estamos agarrando la parte donde están los diseños. Entonces, en esta parte ya empezamos a hacer todo en derecho, porque ya no va a alcanzar, no se va a poder hacer el diseño. Así que en esta parte ya simplemente voy a tejer todo en derecho. No importa en la hilera que estén, ¿sí? Ya todo recto hasta terminar. Ven, esta es ya la segunda vez que hemos hecho, ¿verdad? Voy a retirar esto. Paso giro y aquí los 3 puntos de este lado, que es la segunda vez que estamos haciendo la disminución, ¿verdad? 1, 2 y 3 puntos. Ahora sí, todo esto es en revés y nos vemos al empezar nuevamente la otra hilera, donde haremos las 3 últimas disminuciones de uno de los lados. Podemos ver cómo se está redondeando esta parte y ahora los 3 últimos puntos que disminuiremos. Acá 1, 2, 3, termino toda esta hilera en derecho y los últimos 3 puntos por este otro lado. Y empezamos, ya son los últimos. 1, 2 y 3 puntos que disminuimos. Termino de tejer todos estos puntos, que al terminar debemos de tener ya 15 puntos si no ha habido ningún error en las disminuciones. Tengo aquí los 15 últimos puntos y ahora simplemente cerramos.
Antes de cerrar, ustedes van a medir que esté bien con la sisa del chaleco. Yo ya lo medí, voy a cerrar y ahorita les muestro cómo deberían de hacer. En caso quede un poquito muy chico, más chico que el suéter, les recomendaría tejer un par de hileras más y luego cerrar. En este caso ha calzado bien, está bien calculado, entonces no tengo ningún problema en esto. Bien, cierro aquí. Y aseguramos acá. Se ve toda esta manga terminada. ¿Cuánto tiene de altura? Más o menos, a ver, de aquí hasta que hemos terminado, más o menos tiene unos 19 centímetros de altura. ¿Cómo saber si esto está bien para nuestro suéter? Traemos aquí el suéter que hemos tejido anteriormente, así, y podemos ver esta parte de la sisa. Traigo la manga, la doblo en 2 y podemos medir de este lado, a ver, no sé si se ve, este lado con este lado. Tiene que calzar bien. Todo esto va a ir así, cosido. ¿Ven? Tiene una buena medida. En caso, por ejemplo, un ejemplo, que lo coloquen y a la hora que hacen esto, sobra mucho o tiene muy poco, creo que deberían de aumentar o disminuir dependiendo del caso. En este caso, como les digo, queda bien. ¿Ven? Simplemente es acá. Ahora vamos a coser la manga. Con la misma lana, una aguja punta roma, vamos a empezar a coser. He dejado bien largo la manga para luego de coser la parte de arriba, pues podamos coser la manga. Y ustedes pueden hacerlo como deseen. Pueden hilvanarlo, colocar alfileres. A mí me gusta colocar estos marcadores. Doblo a la mitad la manga o nos guiamos de la mitad del diseño y aquí pongo un marcador justo aquí en la costura para saber que este es el centro. Justo la costura con el medio de la manga, allí. Pueden hilvanar, como les digo. Ahora coloco otro gancho aquí, esta punta con esta unión, allí, así. Y ahora vamos viendo esta parte para ir redondeando poco a poco. Aquí otro gancho. De repente para algunos es mucho más fácil hilvanar, ¿no? Vamos viendo. Aquí otro. Y por aquí otro. Si notan, queda bien. Esta parte de acá tal vez tengamos que coser un poco más hacia adentro, porque si lo cosemos así exacto al colocarnos el suéter, lo más probable que se haga así como una bola. Entonces tenemos que coger tal vez un poquito más de la parte de adentro. Como les digo, pueden hilvanarlo y luego ver cómo queda y en base a eso van cosiendo. Entonces voy a empezar de aquí, de la parte de la sisa. Voy a retirar un momento el marcador y aquí
voy a amarrar la lana en la sisa. Como les digo, está un poco largo. Si no tienen mucha práctica cosiendo con lana larga, tengan cuidado porque se enreda, o háganlo con más corto, no hay problema en eso, ¿sí? Aquí ya lo anudé bien y ahora continuamos por este lado, acá, un punto. Con paciencia. Voy a arrimar esto un poco más acá para que ustedes puedan ver mejor, creo. Allí. Vamos a coger de este lado un punto, ¿notan? Y de este otro lado otro punto. Y mientras van cosiendo, por favor vayan viendo que no estén jalando un lado más que el otro, siempre tratando que quede bien. Por aquí es donde salió, entonces por aquí mismo otro. Si es aquí en esta costura, no importa si pueden coger por más allá o más acá, porque eso dependerá de la curvatura que le estén dando ustedes, ¿sí? Ven cómo va quedando la costura, coincide aquí, ya puedo retirar esta marca y continuar cosiendo. De esta forma ustedes con mucho cuidado vayan cosiendo todo alrededor. Esta es la mitad, luego la otra mitad también de esta misma forma lo van a ir colocando. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. ¿Ven? Va quedando de esta forma la costura. Ahora sí, ustedes continúen toda esta parte, la parte de atrás también, igual. Colocan la marca así, luego que llegan aquí cosen todo esto recto la manga, que eso es igual que aquí, ¿sí? Y como pueden ver, ya terminé de coser todo esto alrededor, el otro lado también, ¿sí? Y queda de esta forma. Una vez que llegué aquí, continúe tejiendo o cosiendo aquí la manga hasta el final. Como pueden ver, es muy bonito, ha quedado. Aún me falta la otra manga terminar, pero hasta aquí ya lo damos por concluido. Ya es solo que repitan tejer esta manga. También podemos ver que queda de esta forma, ¿ven? Por este lado. Tiene una blusa dentro, por eso se hace acá todavía un bulto, pero ya puesto se va a ver muy bonito. Y espero que te haya gustado este lindo suéter modelo Seiko, y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que suba un video nuevo. Bye bye.